Gloria al Señor. Buenas noches, amada iglesia. El Señor les bendiga. Es una bendición poder estar de nuevo en su casa. Es un privilegio para nosotros que Dios nos da cada día de escuchar su voz. Ese es un gran privilegio que nosotros tenemos. A veces tal vez no lo miramos de esa manera, pero realmente debemos sentirnos privilegiados, bendecidos por el Señor, por habernos escogido y por habernos atraído hacia Él, como dice su preciosa palabra. Amén. Ahí donde está, por un momento yo quiero invitarle a que usted se una a este momento y le digamos al Señor: Padre, gracias por todo lo que ya hemos podido realizar hasta este momento. Gracias por ese gozo, por esa libertad que tú nos das para adorarte. Gracias. Tú eres Rey soberano, eres el único Dios digno de ser adorado, honrado, Señor. Nosotros tenemos el privilegio que tú nos has abierto nuestros ojos para conocerte, Señor. Por eso te adoramos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, Señor, y te decimos gracias. Y en esta noche, Señor, también gracias por darnos una oportunidad más de escucharte. Porque cuando, Señor, escuchamos la enseñanza, la palabra, la predicación, es la voz tuya para nosotros. Te pido que tomes el control de mi vida y también el de la iglesia, para que, Señor, como tú nos has venido diciendo tantas veces, dejemos de ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, entregamos este tiempo también en tus manos y te decimos gracias por glorificarte, por hablarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra del Señor. Ya recibimos los anuncios para el día de mañana, así que todos invitados al tiempo de la cena de comunión. Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 32. Vamos a leer ahí sentaditos de forma alternada. Bueno, yo voy a leer el versículo 18, mi derecha el 19, mi izquierda el número 20 y así hasta culminar. Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen,
sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Bien, en esta noche voy a hablarles de un tema que tal vez es de esos temas que la Biblia nos registra y nos habla en varias porciones de la palabra, pero es de esos temas que a veces nosotros los seres humanos y los cristianos no queremos oír, pero el Señor me guió a hacerlo, así que debo obedecer. Y les voy a hablar de la ira de Dios. De la ira de Dios. El Señor me ha hablado y sé que algunos de ustedes han compartido, pero el tema que registra el que hemos mirado en los devocionales acerca del libro de Jeremías nos ha llevado, bueno, personalmente a mí me ha llevado mucho a reflexionar acerca de ello y mirar acerca de este tema cada vez que recibía esa palabra, especialmente cuando dimos la reflexión del capítulo 15 que leyó Luz Edida al comienzo. Y esas palabras y muchas del libro de Jeremías me llevó a reflexionar y el Señor me inquietaba a dar esa palabra. Y yo le dije, Señor, en el momento indicado. Y bueno, esta semana el Señor me guió a hacerlo, así que les voy a hablar de este tema, la ira de Dios. Y el objetivo es, o los dos objetivos es conocer a la luz de la Biblia lo que es la ira de Dios, conocer a la luz de la Biblia lo que es la ira de Dios y también invitar a los oyentes a escapar de la ira de Dios. La ira de Dios es un tema a menudo incomprendido y en ocasiones temido. Sin embargo, es una parte integral de la naturaleza divina que se menciona repetidamente a lo largo de las Escrituras. Se dice, estuve buscando y se dice que aproximadamente unas 375 veces la Biblia habla de la ira de Dios, porque de la ira como tal, ira que al ser humano le da ira y todo, habla 500 veces. Pero 375 de esas palabras, de esos versos, hablan de la ira de Dios. ¿Sí han leído ustedes varias ocasiones acerca de la ira de Dios? Romanos capítulo 1, versículos que leímos, impresionante, cómo, amados hermanos, a veces nosotros no le prestamos toda nuestra atención, pero yo al leer nuevamente yo decía tremendo cómo este pasaje nos resume todo lo que venimos mirando en el Antiguo Testamento acerca de la ira de Dios. Así que, amados hermanos, hoy vamos a mirar este tema porque es un tema que no se puede ignorar. Aunque la gente teme o la gente hemos escuchado y escuchamos tanto de cristianos y no cristianos que la gente dice, no, Dios es amor, ¿cómo es posible que Dios haga eso si Dios es amor? Dios no es compasivo, Él no hace esas cosas. Y a veces nosotros los cristianos, sin leer la palabra, decimos, no, es que el Señor no actúa con ira. Pero a mí la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, nos está mostrando la ira de Dios. Como también la Biblia está llena de pasajes que nos hablan de la misericordia de Dios. Casi por igual, la Biblia habla tanto de la ira como de la misericordia del Señor, para mostrarnos que son temas que nosotros no podemos ignorar. Que la ira de Dios nos puede parecer algo terrible. Uy, hablar de la ira de Dios, no, pero es que eso es algo que nos registra la palabra del Señor y un tema al cual debemos prestarle mucha atención. Entonces, primer punto, ¿qué es la ira de Dios? Es un atributo divino y encuentra su fundamento en la santidad y la justicia de Dios. La ira del Señor representa la respuesta del Dios santo, puro, soberano y personal ante el pecado humano. Si nosotros miramos lo que dice ahí Romanos, amados hermanos, eso es la ira de Dios. Dice, manifestándose como reacción a todo aquello que ofende su naturaleza santa y perfecta. La ira de Dios se diferencia de la ira humana en que la ira de Dios siempre será justa. Siempre la ira de Dios. Así que aunque a nosotros nos parezca injusto, uy, todos esos que murieron en ese transporte, todos esos niños que murieron, pero ¿cómo así si Dios? Claro, es justo Dios en todo lo que hace. Eso la Biblia nos lo muestra. Nosotros lo hemos oído y la palabra del Señor nos enseña. Todo lo que Dios hace es justo.
así al ser humano le parezca injusto. Pero nada de lo que Dios hace será injusto. Nosotros sí actuamos con injusticia, que esa es la diferencia entre la ira de Dios y la ira del ser humano. Nosotros cuando nos airamos, actuamos con injusticia. Somos injustos en nuestras decisiones. Pero amados hermanos, Dios todo lo que hace, lo hace con justicia. Así que la ira de Dios, dice, no es simplemente rabia descontrolada, no, es una manifestación de su amor por la justicia y su aversión por el pecado, como se nos revela a lo largo de toda la palabra del Señor. Es justo lo que Dios hace. Cuando Dios manifiesta su ira, amados hermanos, vamos a mirar ese segundo punto, ¿por qué o qué es lo que provoca la ira de Dios? Nosotros, como les digo, si ustedes se han mirado detenidamente desde Génesis, esos momentos en que Dios tuvo que actuar, amados hermanos, fue para corregir al ser humano. Fue para corregirnos. Entonces, en esta noche quiero mostrarles ¿qué es lo que provoca la ira de Dios con su pasaje bíblico para que ninguno salga diciendo, no, es que yo no creo en eso, lo que la pastora dice? No, es que no es lo que la pastora dice, lo que la palabra del Señor nos dice. Y esta palabra, amados hermanos, pareciera que es solamente para el inconverso. Pero cuando Dios le hablaba al pueblo a través de Jeremías, ¿para qué pueblo era? Para el pueblo de Dios. Isaías, Jeremías, los profetas, Oseas, Amós, que son profetas que Dios usó para dar palabras duras, tremendas que tenía que darle al pueblo, que hasta Jeremías dijo, como que llegó un momento a decir, ¿por qué? ¿Por qué soy yo el que tengo que dar o cómo me corresponde a mí? Pero, amados hermanos, es palabra que nosotros también, hoy la iglesia del Señor, debemos escuchar. Para ustedes la iglesia, para si hay amigos, pero también para aquellos que en algún momento recibirán esta palabra, la mirarán, la escucharán. Esta palabra es para que nosotros reflexionemos y, como les dije en mi objetivo, hoy salgamos de este lugar, amados hermanos, incentivados, motivados a decir, yo no quiero que me alcance la ira de Dios. Así que, segundo punto que provoca la ira de Dios, número 1, la rebeldía. Deuteronomio 9, 6 al 8, no sé si de pronto tendrán ahí los textos, si no les voy a leer, dice aquí la palabra del Señor. Quiero que prestemos mucha atención a los pasajes que les doy. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes al Señor. Deuteronomio 9, 6 y 8 para los que copian. Dice el versículo 8, en Horeb provocaste a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros. ¿Para qué? Para destruirlos. Impresionante. La rebeldía. ¿Quién sabe aquí qué es rebeldía? ¿Qué es una persona rebelde? Va en contra, reniega, ¿cierto? Muy bien, con propósito rechaza, es terco. ¿Ustedes creen que nosotros, la iglesia, somos tercos a veces de recibir palabra? Claro, iglesia. Cuando Dios nos da a nosotros, predicadores o a quien Dios quiera utilizar, nos da una palabra repetidas veces para que se la anunciemos a ustedes y ustedes siguen diciendo, yo no la recibo, yo no cambio. ¿Qué quiere decir eso? Rebeldía. Cuando usted dice, yo no hago lo que allí los pastores me dicen porque tenemos una equivocación muy grande en nuestra vida. Y es que creemos que porque es la pastora, es el pastor, es el líder, es el hermano que a mí no me cae muy bien, porque es el que predica, yo no recibo esa palabra. No nos equivoquemos, estamos provocando la ira de Dios. Fuiste rebeldes. ¿A quién le decía Dios esta palabra? Al pueblo de Israel. Ustedes desde que los saqué de Egipto han sido rebeldes, han sido tercos. Ustedes no atienden mi palabra.
se rebelaron contra mí. Dice, la rebeldía se refiere a la actitud de desobediencia y lo que el pastor nos decía de resistir, amados hermanos, la voz de Dios, la palabra del Señor. Y nosotros a veces, los cristianos, la iglesia, resistimos la voz de Dios. Dios nos llama, Dios nos hace el llamado a servirle, Dios nos llama a convertirnos, Dios nos llama a que cambiemos nuestra manera de ser. Dios utiliza los medios que Él quiere para decirnos, estás mal, no debes hacerlo, pero usted y yo seguimos empecinados en hacerlo, en ser rebeldes a la voz de Dios. Dios nos habla, pero mucha gente dice, yo no recibo esa palabra. Y mucho más cuando es palabra dura, mucho más cuando es palabra que a mí me toca. A mí cuando la gente me dice, uy, no, pastora, es que el pastor me echó toda la palabra a mí, o el pastor, o el líder, o el hermano, es que eso sacó, esa palabra fue para mí. Yo le digo, dele gracias a Dios que Dios le habló. Para mí es una bendición cuando una palabra llega a mi alma y me toca y me dice, estás ahí haciendo mal. A mí me encanta eso, me da alegría. ¿Por qué? Porque sé que es algo que yo tengo que cambiar. Entonces, iglesia, la rebeldía, amigos, hermanos que me escuchan en esta noche, la rebeldía es una de las primeras causas fundamentales que, amados hermanos, lleva a que nosotros provoquemos la ira de Dios, a que la provoquemos, que Dios actúe de esa manera. Dios no lo quiere hacer, pero la rebeldía de la iglesia. Y hoy nosotros debemos escuchar esta palabra como esa palabra rema que Dios, así como Dios me dio a mí esta palabra rema, amados hermanos, por eso yo la comparto con ustedes, porque es algo que Dios habló a mi vida y me llevó a decir cuánta atención debemos prestarle a la ira de Dios. Cuánta atención, así como usted le presta mucha atención que le abren, porque hoy en día la iglesia quiere que se le hable de prosperidad, hoy la iglesia quiere que se le hable así como vas bien, no importa, siga pecando. Por eso mucha gente se va de las congregaciones que les enseñamos, que somos estrictos en enseñarles la palabra y la gente se va. No, es que allá son muy estrictos, allá se exigen muchas cosas y prefieren ir donde se les habla de prosperidad, tranquilo. Así como usted va sin servir a Dios, ir y venir, usted puede salir, bailar, hacer lo que quiera, que tranquilo usted va bien. Y hoy tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, como el pastor nos ha advertido, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles donde aún los mismos predicadores están diciendo muchas cosas fuera de lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces tengamos cuidado, la rebeldía, cualquier acto que usted muestre de rebeldía, eso ya provoca la ira de Dios. Cuando un hijo le provoca a usted la ira, que usted dice, es que me provoca acabarlo, cuando es rebelde, cuando es caprichoso, cuando resiste la voz suya, cuando no le obedece, así somos nosotros. Y a veces los padres castigan, es que este chino sí es rebelde, pero yo le pregunto, ¿y usted no es rebelde para con Dios? Cuando usted resiste la voz de Dios, cuando usted no acata la voz de Dios, cuando usted la desobedece, usted es rebelde. Amén. Qué bueno que nosotros, iglesia, de verdad, este año iniciemos siendo diferentes en cuanto a la palabra del Señor, a no seguir siendo rebeldes a ella, a no seguir endureciendo más nuestro corazón para con la palabra del Señor. El segundo punto, para los que copian, número 2, que provoca también la ira de Dios, lo encontramos en segundo libro de Crónicas 28-25, es la idolatría. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Dios, del Dios de sus padres, provocando la ira de Dios. La idolatría. ¿El pueblo de Dios puede llegar a ser idólatra? Se lo hemos enseñado y somos cada uno conscientes que nosotros podemos llegar, porque a veces cuando se habla de idolatría, usted dice, bueno, eso no me toca a mí porque yo no soy idólatra. Nosotros somos idólatras. Recuerde, siempre me gusta recordarles lo que es un ídolo. Dice que un ídolo es todo aquello. Puede ser objeto, puede ser persona, un hijo, todo lo que le quita el lugar que le corresponde a Dios ya es un ídolo para nosotros.
Así que un ídolo puede ser un hijo. Un ídolo en nosotros puede ser el esposo o la esposa. Cuando nosotros sacamos, Señor, pero tú sabes que no puedo porque mi esposo, es que mi esposo me dice, es que mi esposo, es que yo tengo que atender a mi esposo, es que es mi hijo, yo no puedo ir porque mi hijo, mi hija, se convierte en el ídolo para nosotros. Eso es un ídolo. El trabajo puede ser un ídolo. No, es que Señor, tú sabes, el Señor nos llama a servirle, pero usted dice, Señor, tú sabes que yo no puedo. El trabajo, Señor, el trabajo, el trabajo. No voy al templo, ¿por qué? Porque el trabajo. No viene a reunión de caballeros, de damas, de niños, dijeron hoy de todo, porque usted dice el trabajo, el trabajo. Primero está el trabajo porque es que me toca horas extras, es que me... Eso es un ídolo. Hoy en día tenemos un ídolo a vista que Dios nos ha hablado muchas veces de eso y se llama celular. Eso es un ídolo. Hay gente que va al baño con el celular, hay gente que duerme con su celular, hay gente que para todo usa el celular. Está pendiente a todo momento y se nos convierte, aún en el templo. Y por eso algunos se han molestado y dicen, yo mejor me voy porque aquí no me dejan usar el celular. Es que este no es lugar para nosotros usar celular. Porque usted y yo venimos a adorar a Dios. Cuando usted trae su celular, no es que estoy pendiente, ¿usted a quién está adorando? ¿A Dios o al celular? Al celular. Entonces, iglesia, nosotros también podemos tener ídolos. Piense, cada uno de nosotros pensemos, ¿qué hoy puede ser un ídolo para mí? ¿Mi hijo? ¿Mi esposo? ¿Mi esposa? ¿Puede ser el ídolo? ¿Mi trabajo? ¿La moto? ¿El carro? Es que se me daña el carro, se me daña la moto, es que yo lo lavé, ¿cómo voy a ir al culto? Y muchas cosas se pueden convertir en ídolos para nosotros. Y eso provoca la ira de Dios. Deuteronomio 32:21 dice, despiertan mis celos con sus ídolos, provocan mi enojo con dioses que no son dioses, provocan mi ira. Cuando usted y yo tenemos ídolos en nuestra vida, provocamos la ira de Dios. Provocamos la ira de Dios, el enojo de Dios, lo estamos provocando cuando hay ídolos en nuestra vida. Cuando usted le quita a Dios el lugar que le corresponde a Él y se lo da a otra persona. Eso está provocando la ira de Dios. Piense hoy por un momento, ¿a quién le está usted dando el lugar que le corresponde a Dios, que puede provocar la ira del Señor? Jueces 2:12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales ellos adoraron. ¿Y qué hicieron? Provocaron a ira al Señor. ¿Para quién eran todas estas palabras, versículos que les estoy leyendo? ¿Para quién era? ¿Para el inconverso? Para la iglesia, para el pueblo de Dios, para la iglesia hoy día, amados hermanos. Se alejaron, porque es que cuando nosotros le damos cabida a todo eso, empezamos a alejarnos. Cuando usted empieza a decir, es que mi esposo no me deja, es que mi esposo esto, es que mi mujer, es que mi esposa, es que mis hijos, entonces usted ¿qué hace? Empezamos a aislarnos del Señor. El trabajo me aísla del Señor. Todo lo que a usted empiece a aislarlo del Señor es para que pensemos y reflexionemos y reaccionemos. Porque a mí todo lo que me empieza a alejar de Dios, ya eso se está convirtiendo en un ídolo para mí. A veces los problemas se convierten en los ídolos de nosotros. A veces la gente se levanta pensando en el problema, se acuesta pensando en el problema, en las enfermedades. Entonces le damos más atención a la enfermedad que a Dios, que puede sanarnos de la enfermedad. Pero la gente está todo el día pensando en la enfermedad, todo el día ahí con sus problemas. No ora, no lee la Biblia, empieza a aislarse porque le da cabida a eso y se puede convertir en un ídolo. La enfermedad, los problemas que usted tenga con sus hijos, con su esposo, con el vecino, se pueden convertir en ese ídolo también, porque ya nos sacan, le quitan a Dios ese lugar que le corresponde y se lo damos a esa situación. Y todo el tiempo vivimos pensando, usted tiene a alguien, a veces hasta su enemigo se convierte en su ídolo. Su enemigo, la persona que usted no ha podido perdonar, pero usted todo el tiempo está pensando en esa persona. Le está quitando el lugar que le corresponde a Dios y se lo está dando a la persona que usted dice, tengo una discordia o es mi enemigo y usted lo considera su enemigo, porque usted todo el tiempo está pensando ahí. Así que
nosotros yo creo que hoy debemos reflexionar ante esta palabra que el Señor nos da. Segundo libro de Crónicas 24:18 también dice, pero descuidaron, amén, pastor, amén, cambiamos el compromiso que tenemos con Dios y eso, amados hermanos, es lo que provoca la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nos empezamos a alejar. Y aunque usted diga o la persona familiar, el vecino, el esposo le diga, pero eso es una vez en el año, eso es una vez, pero es que ahí empezamos, iglesia. Porque a usted ya no se le da nada. Usted aceptó la primera invitación y usted dijo, ay, chévere, fui a la fiesta, fui al matrimonio, al bautizo, fui a los 15 y no pasó nada. No, es que, amados hermanos, por ahí se empieza, por ahí le empezamos a abrir puerta al enemigo, por ahí empezamos y entonces le damos cabida a qué, al aislamiento y a, como dice nuestro pastor, nosotros a no cumplirle al Señor. ¿Cuántas veces de pronto nos ha tocado enseñar, predicar, dirigir y, amados hermanos, nosotros decimos, no, es que pastora, yo no puedo ir porque es que voy para tal lugar? Y eso le correspondía a usted, si Dios le dio ese privilegio era suyo. Pero nosotros empezamos a dejarlo. ¿Por qué? Porque es algo que no tenemos presente y ahí empezamos a abrir puertas. Jeremías 7:16 dice, tú pues, estábamos en el segundo libro de Crónicas 24:18. Pero descuidaron el templo del Señor, el Dios de sus padres, y rindieron culto ¿a quién? A los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Así que por este pecado la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén. Les estoy mostrando acerca de la idolatría y quise traerle varios pasajes para que entendamos, iglesia, para que de verdad comprendamos lo delicado que es la idolatría en la iglesia del Señor. Es difícil, eso trae consecuencias graves, provoca la ira de Dios cuando usted tiene a alguien como su ídolo, cuando el Dios nuestro, el Dios soberano, el Dios perfecto no es su Dios. Y debemos tener mucho cuidado con ello. Dice que empezaron a rendir culto a dioses, a los símbolos de acera, a las imágenes esculpidas. Dice, así que por este pecado, la idolatría es un pecado. La idolatría, que se nos quede grabado, la idolatría es pecado. Y que la idolatría no solamente la Biblia está hablando, aunque al pueblo de Israel sí le hablaba de esos dioses que ellos hacían, de las imágenes, pero no nos quedemos con que, no, yo no adoro imágenes, pero mire, mi casa está limpia de imágenes. No, ya les estoy diciendo qué es idolatría y qué cosas se pueden convertir en ídolos o tenemos como ídolos nosotros, para que lo tengamos presente. Jeremías 7:16 dice, esta fue una de las palabras que también Dios me llevó a reflexionar tremendo, de decir, tú pues no ores por este pueblo. Escuchen bien lo que le dijo Dios a Jeremías. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque ¿qué? Porque yo no te voy a oír. ¿Cómo les parece esa palabra? ¿Qué tal si Dios nos diera a nosotros en estos tiempos una palabra de decirnos a alguno de nosotros, no ores ya por esta iglesia, porque yo no los voy a escuchar? Eso sería terrible. Pero les dice, no ruegues porque yo no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Le está diciendo a Jeremías, ¿acaso usted no ve lo que ellos hacen? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer las tortas. ¿A quién? A la reina del cielo y para ofrendar a dioses ajenos. Trabajaban unidos. Ahí sí trabajaba papá, mamá e hijos para adorar, para presentar ofrendas a dioses falsos, a dioses que no era su Dios, no eran los dioses que los había sacado de Egipto, era el Dios poderoso, era el Dios de Israel, pero Israel se endureció, Israel se fue tras de los ídolos. Israel empezó a adorar. ¿Cómo lo hicieron? Recordemos cómo empezaron ellos a descuidar su vida, su relación, y se les hizo fácil cuando Moisés subió a tener el encuentro con Dios. ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Empezaron a levantar ídolos y desde ahí se vino todo abajo, amados hermanos, porque el pueblo se acostumbró a eso, a rendir culto a los ídolos. Y entonces eso provoca la ira de Dios. Dice, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira.
le dice Dios al pueblo, para provocarme a ira. Tremendo esta palabra. Y yo le invito a que usted vuelva a leer en su casa, empiece a leer nuevamente Jeremías, los profetas, cómo Dios le daba palabra y a veces nosotros decimos, pero eso era para el pueblo de Israel. Oiga, ese pueblo era como fregado, ese pueblo era como duro, ese pueblo era como terco. Pero ¿por qué no nos preguntamos, ¿será que yo también soy así de terco como el pueblo de Israel? ¿Será que yo soy así de terca, desobediente? ¿Será que yo también estoy hoy adorando imágenes, adorando ídolos? ¿Será que yo también tengo algún ídolo por ahí que constantemente le estoy rindiendo mi atención? ¿Le estoy aún dando esta adoración muchas veces? ¿Cuántas personas prefieren aislarse de la casa del Señor y del Señor porque el esposo le dijo, porque yo no puedo abandonar a mi esposo, yo no puedo dejar a mi esposa, a mi novia, a mi novio, no el trabajo, yo prefiero dejar las cosas de Dios que dejar mi trabajo? Ídolos, ídolos para nosotros, y eso provoca la ira de Dios. Si les trajera todos los pasajes que hablan de la idolatría y que provoca la ira de Dios, no terminaríamos en esta noche. Pero usted en casa puede buscar muchos pasajes que nos hablan de este asunto, cómo el pueblo se fue tras de ídolos y provocaron terriblemente la ira del Señor. También el tercer punto que vamos a mirar, lo encontramos en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué punto es este? ¿Pero cuál es? Leyéndole según el pasaje, no creer en el Hijo de Dios provoca la ira de Dios. El no creer en Jesús como el Hijo de Dios. ¿Y usted cree que la iglesia a veces deja de creer en Jesús, el Hijo de Dios? Porque sí, yo les entiendo que usted me diga, no, todos somos creyentes, todos hemos aceptado a Jesús. Si yo pregunto cuántos de ustedes creen en Jesús, ¿cuántos me dirían amén? Todos creemos en Jesús, el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nosotros, que derramó su vida. Todos creemos, pero amados hermanos, a veces la iglesia deja de creer en Jesús. La iglesia deja de creer, de confiar en Jesús. Pero cuando nosotros dejamos de creer en el Señor, porque sí, lo podemos aplicar de las dos maneras. Para la gente que no cree en Jesús, para el inconverso que no quiere creer en Jesús, viene la ira de Dios, ya el pastor nos lo dijo, pero la iglesia también deja de creer en Jesús. Cuando usted no cree que Jesús puede hacer un milagro, cuando usted dice, no, esta situación ya me tumbó, me derribó, usted está dejando de creer en Jesús. Cuando usted dice, no, ya tocó dejar que mi hogar se desbarate, mis hijos se vayan a la droga, que los maten, que hagan con ellos. ¿Qué está diciendo usted? Yo no creo que Jesús los pueda sacar de ahí. Yo no creo que Jesús pueda restaurar mi hogar, mi casa. Yo no creo que Jesús me pueda sanar de esta enfermedad. Cuando usted no le cree a Jesús, usted está provocando la ira de Dios sobre su vida. Porque usted qué le está diciendo, yo sé, el pueblo veía los milagros, Israel veía todo lo que Dios les daba. Dios les dice, desde que los saqué de Egipto, los he mantenido, les he dado maná todo el tiempo, les he estado con ustedes, pero el pueblo se quejaba. Y el pueblo decía, es que si mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor allá comíamos carne, la soya, recordamos las olladas de carne que comíamos y todo ello. Dejaron de confiar en el Señor. Y nosotros también desconfiamos del Señor. Nosotros también en ocasiones no le creemos a Jesús. No creemos que Él puede hacer la obra en cada uno de nosotros. Cuando usted empieza, iglesia, a no creer esa palabra, pues ¿qué está sucediendo? Que usted está provocando la ira de Dios. Pensemos hoy. Porque si cuando nosotros recibimos o nos metemos a la palabra y miramos, yo les digo, hablar de la ira de Dios tal vez hubiera sido uno de mis temas que jamás hubiera pensado hablar, porque nunca nos detenemos a mirar, pero a mí Jeremías me abrió muchísimo los ojos en cuanto a esto. Y yo decía, Señor, ¿será que sí es bueno hablar de este tema? Pero el Señor me guió a hacerlo, así que yo dije, bueno, lo haré, porque ¿cómo? Amén. Entonces, hermanos, Dios es amor y justicia. El no creer en Jesús, el Hijo de Dios, provoca también la ira de Dios. El no creer en Jesús.
Y como vuelvo y les digo, no es que yo les esté diciendo que ustedes no son creyentes en Jesús. Ustedes aceptaron a Jesús porque creyeron en Jesús cuando nos lo presentaron. Pero nosotros dejamos de creer en Jesús en algunos momentos. En situaciones difíciles a veces no confiamos en Jesús y estamos ahí peligrando. El pueblo comenzó así, como ya nuestro pastor nos dijo, así que nosotros debemos también tener ese cuidado. El cuarto punto, rechazar el sacrificio de Cristo. Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer bajo la ira de Dios. El Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Y cuántos dicen amén? El Señor tenga misericordia, iglesia, de nosotros. Pero aquí que nos está hablando la palabra del Señor, rechazar el sacrificio que Jesús hizo en nosotros. Después de que una persona conoce a Jesús, acepta a Jesús, vive para Jesús por un tiempo, pero después cualquiera que sea la razón, sin ninguna excusa delante de Dios, y se aparta del Señor. Escúchenme, iglesia, nunca se aparte usted del Señor. Pase lo que pase en la congregación, vea lo que vea, que si el pastor cometió un error, que si la pastora, que si el líder, que si el hermano pecó, eso es él y Dios. Pero a usted le corresponde no apartarse del Señor, no apartarse del Señor. Y hoy, ¿cuánta iglesia se ha apartado del Señor? Mucha gente se ha apartado del Señor. Anoche, precisamente en una visita que hice, y me encontré con una persona que fue cristiana en este lugar hace muchos años. Cuando yo llegué a la iglesia, ya ellos estaban acá, esa familia ya estaba. Y verla como la vida de ella me dio dolor. Y me dijo, pastora, yo he vivido unas situaciones terribles desde que me aparté. Yo le dije, cuando yo llegué a la iglesia la conocí a usted estaba ahí. Dijo, claro, yo desde pequeña, todo el tiempo, pero me aparté del Señor. Vive depresiva, vive ataque de nervios, la han robado, que no le han hecho, ha tenido experiencias duras. Iglesia, y yo reflexionaba en eso, terrible. Conocer a Jesús y apartarnos de Él, tengamos mucho cuidado. Y vuelvo y le repito, pase lo que pase, vea lo que vea, se levante de quien se levante. Tengamos cuidado, nunca apartemos nuestra vida del Señor. Cuando usted ve que alguien cae, que alguien falla de la iglesia, ¿cuál es su deber? Orarle al Señor, pedirle a Dios misericordia por esa persona. Nunca levantar juicios, porque eso no nos corresponde a nosotros. Orarle al Señor, Señor, tenga misericordia de esa persona, pero no por eso usted se puede alejar del Señor. Yo siempre le digo a la gente cuando me dice, no, pastora, yo no volví porque es que fulano de tal, yo le digo, a usted cuando llegue ante el Señor, a usted el Señor, usted no le va a decir, Señor, es que tú sabes que allá el pastor hizo, el hermano pecó y yo por eso me aparté. El Señor no le va a decir, bien, hijo. No, el Señor le dice, eso no es excusa, porque yo bien claro le hablé en la palabra. Entonces no tenemos excusa, iglesia, para apartarnos del Señor. Que le hicieron, que lo maltrataron, que lo injuriaron, que no le hicieron, tal vez no es excusa para apartarnos del Señor. Tengamos cuidado después de conocer a Jesús y pisotear la sangre del Señor. Dice, si pecamos voluntariamente, si nos damos al pecado, si nos damos a la maldad, después de apartarnos del Señor, dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo.
Es tremenda la ira del Señor que viene cuando nosotros rechazamos el sacrificio de Cristo. Porque cuando una persona se aparta del Señor, si de verdad se ha convertido de corazón y se aparta, amados hermanos, está rechazando la gracia del Señor. Esa bendición que Dios nos da de conocerle, esa misericordia que el Señor tuvo con nosotros, y apartarnos, pues estamos pisoteando, estamos diciendo lo que Jesús hizo por mí no tiene ningún valor, y eso provoca la ira del Señor. Así que en esta noche le invito a que usted reciba muy bien esta palabra, no se asuste, y si se asusta, que sea para cambiar, que sea para reflexionar. Dios mío, es verdad, eso provoca la ira de Dios. Otro de los puntos es toda clase de pecado. Toda clase de pecado, eso lo miramos ahí. Cuando yo les leí Romanos, en casa usted vuelve y lo lee porque por el tiempo, pero la palabra del Señor, el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo. ¿Contra quiénes? Contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? Todo lo que es pecado. Toda inmundicia, injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. La ira de Dios, amados hermanos, es consecuencia directa del pecado. La ira de Dios viene al creyente, al no creyente. ¿Por qué? Por la insistencia en el pecado. Y pudiéramos decir, no, pero esta palabra de verdad es solo para gente inconversa. No, es que el pueblo de Dios también peca. Usted y yo somos conocedores de Dios, somos seguidores del Señor, pero también pecamos. Recuerden, el año pasado Dios nos habló que usted y yo podamos entender que pecado no es solamente el adulterio y la fornicación, porque a veces tristemente la iglesia a eso sí le llama pecado. Terrible lo que hizo el hermano, uy, imagínese, terrible lo que hizo el pastor, lo que hizo el hermano, yo no sé dónde. Pero ¿a usted no le parece terrible juzgar? La Biblia dice que eso es pecado. ¿A usted no le parece terrible levantarse contra alguien, dañarle su hoja de vida sin que tal vez ningún mal le haya hecho, o aborrecer a alguien? ¿A usted no le parece pecado? ¿Es pecado? La Biblia dice, el que dice en Primera de Juan, el que dice que ama a Dios, pero aborrece a alguno de sus hermanos, ¿qué es? Es un mentiroso. ¿Y qué es la mentira? Un pecado. ¿Y qué dice aquí Romanos? Todo pecado, toda impiedad, toda injusticia es pecado. Y eso provoca la ira de Dios. Romanos 2, 5 al 9 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno. ¿A quién? A cada uno. Este pasaje nos debe llevar a pensar. Aquí la salvación, o cuando lleguemos ante el Señor, no vale que usted lleve a su mamá, a su papá y le diga, Señor, mire, mi mamá viene a decir, no, cada uno, Dios nos dará a cada uno conforme a nuestras obras. Pensemos qué obras, cómo nos estamos comportando hoy, qué cosas estamos haciendo hoy que está provocando la ira de Dios. No es que allá llegue alguien y diga, ay, no, aquí viene no, cada uno el Señor nos dará conforme a nuestras obras. Dice, y de la revelación del justo juicio de ese, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, a los que no obedecen, lo que el pastor nos decía al comienzo, a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a quién? A la injusticia, tribulación, angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. Y usted y yo sabemos qué es hacer lo malo. Yo no puedo entrar, no debo por qué entrar a decirle a usted, esto es malo, hermano. No, todos sabemos qué es malo. Murmurar es malo. Levantarse contra alguien es malo. No servirle al Señor cuando Él nos llama, no obedecer su voz. Todas esas cosas, la mentira, el engaño, el orgullo, la altivez, todo eso es malo. Y la Biblia dice que la ira de Dios vendrá sobre todos los que hacen lo malo. Pensemos cada uno de nosotros, ¿qué malo estaré haciendo yo? Y que hoy el Señor nos lleve a reflexionar en ello. Entonces ahí, de verdad para nosotros recibir, amados hermanos, y entender esto, al judío
primeramente y también al griego. ¿A quién? Primeramente a nosotros los que conocemos a Cristo, a nosotros los que conocemos, los que somos seguidores del Señor, a nosotros, amados hermanos. No piense como el pastor dice, y lo quiero recalcar, no piense que el juicio, no, yo soy libre de ese juicio. Si hacemos lo malo, si desobedecemos, si somos idólatras, ¿qué estamos haciendo? También vendrá la ira de Dios para nosotros. El enojo de Dios, dice la palabra del Señor. Colosenses 3, 5, 6 dice también, por lo tanto, hagan morir en ustedes. Esta palabra recibámosla en esta noche cada uno. No es que hubiera venido el hermano ese que peca, hubiera venido el hermano ese que yo veo por allá pecando. No, es para usted. Por lo tanto, hermanos, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, como la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. Esto es idolatría. Volvemos a lo mismo. Por cosas como estas, ¿qué pasa? Sobreviene la ira de Dios sobre los desobedientes. Los desobedientes. Todos los que, amados hermanos, se den a esta clase de pecado, dice pasiones desordenadas, malos deseos, la avaricia. Mire, a veces que nosotros podemos ver que dentro del pueblo del Señor hay tanta avaricia, hay tantas cosas y creemos que no, decimos, no, yo sí no, yo no peco, yo no fallo. No, tenemos que darle lugar al Señor y examinar nuestra vida. Malos deseos, tenemos malos deseos, deseamos cosas que no debemos desear. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, damos lugar al pecado, a la maldad, empezamos a dar lugar a cosas que no debemos dar lugar y eso provoca la ira del Señor. Eso provoca la ira de Dios, amados hermanos. Entonces, que hoy nosotros reflexionemos, pensemos, recibamos esta palabra, recibamos de verdad este mensaje que el Señor trae a cada una de nuestras vidas. Iglesia, tengamos presente realmente esta palabra también, que este año su actitud y mi actitud frente a la palabra cambie, porque es duro provocar la ira de Dios. Y hoy el Señor nos trajo esta palabra para decirnos que la ira de Dios no solo viene para el inconverso, la ira de Dios viene también para su pueblo que se empecina en hacer lo malo. El Señor no desea tener que derramar su ira sobre nosotros. Primera de Tesalonicenses lo dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, mire, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Así que, iglesia, amigos, hermanos, nosotros todos en esta noche, Dios no desea derramar su ira sobre nosotros, no la desea derramar. Él desea y cada día nos hace la invitación a que a la salvación, a volvernos a Él. Usted, amigo que me escucha, usted, hermano, el Señor no desea derramar su ira sobre nosotros. Pero ¿quién es el que provoca la ira de Dios? Nosotros, los seres humanos, los que insistimos en el pecado, la misma iglesia, usted como creyente que insiste en hacer lo malo y pudiera sacarle muchas más motivos que la Biblia nos menciona de que provocamos la ira de Dios. Pero como siempre les digo, 5 motivos que les doy son suficientes para nosotros reflexionar. ¿Sí les parece que con estas 5 nos vamos pensando en qué debo mejorar? Claro que sí, pero si usted quiere leer más, si usted todavía tal vez no quedó tan convencido, porque a veces creemos como que no es así, vaya a la palabra del Señor, búsquese la Biblia de una concordancia y encontrará lo que le estoy diciendo, cantidad de textos donde nos hablan, amados hermanos, de la ira de Dios sobre su pueblo, sobre su iglesia. ¿Por qué? Por el pecado, por la maldad, por la perversidad, porque el pueblo insistía en hacer lo malo, porque el pueblo insistía en hacer lo que no le agradaba al Señor.
Así que en esta noche, iglesia, para concluir, quiero decirles que solo Jesús nos puede librar de la ira de Dios, lo dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira que venidera. De la ira venidera. ¿Quién es el único que nos puede librar? Cristo. Entonces, ¿a quién debemos nosotros adorar, honrar, servir? A Jesús, a Él debemos seguir. A Él es a quien nosotros debemos volvernos en esta noche, iglesia. Si usted tal vez se ha sentido que ha estado alejándose del Señor, es tiempo para que usted vuelva a Él. Si usted se alejó por X o Y razón, que pasó, que vi, que escuché, que dijeron, que hicieron, yo les digo, hoy vuélvase al Señor. Vuélvase al Señor. ¿Por qué? Porque se puede provocar la ira de Dios con nuestra actitud. Porque puede ser que mucho pueblo a veces está dentro de una congregación, pero no está adorando a Dios como debe ser. Pero no está ahí para adorar al Señor. Viene por costumbre. Bueno, vamos a ver qué pasa o a ver si alguien más peca para yo caerle encima. Iglesia, Dios nos pagará a cada uno conforme lo que hagamos. Cada uno de nosotros entregamos cuentas al Señor. Quien peca, quien le falla al Señor, es nuestra responsabilidad de humillarnos, de decirle, Señor, perdóname, Señor, me vuelvo a ti. Y el Señor nos perdona. De nosotros no depende de juzgar, de condenar, de empezar a murmurar, de decir, mire, y eso mejor yo me voy para otra iglesia porque allá hay pecado. En todo lugar donde usted vaya, iglesia, todo lugar donde vayamos, siempre vamos a mirar cosas que no nos van a agradar o que no nos parecen correctas. Por eso Jesús en su palabra nos dice, en hebreo nos dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. La Biblia no nos dice pongan la mirada en fulano de tal, la Biblia dice pongan los ojos en Jesús, porque Jesús es el perfecto, porque Jesús es el santo. Eso no quiere decir que usted pueda venir a mí como pastora, como líder, decir hermana o pastora, esto creo que no está correcto o lo hizo incorrecto o me dijo algo. Claro, pero amados hermanos, no para juzgar, no para condenar, porque eso no nos lleva a ningún lado y sí estamos provocando la ira de Dios. Así que en esta noche, como sabemos que solo Jesús nos puede librar de la ira del Señor, ¿a quién nos debemos volver? A Jesús. Y quiero invitarle a que usted muy reverentemente, de verdad, con temor y reverencia, como dice la palabra, cierre sus ojos, colóquese en pie, incline su rostro y piense a través de esta palabra, ¿qué puedo hacer yo? Alguno dirá, bueno, pastora, ¿y qué hago para que yo sea libre de esa ira, para que yo pueda huir de esa ira? Lo primero que usted tiene que hacer en esta noche es volverse al Señor. Si algún amigo en esta noche escucha o en algún momento recibe esta palabra, es volvernos a Jesús. Es lo primero que tenemos que hacer, porque solo Jesús murió en la cruz, resucitó para liberarnos de esa ira. Y en esta noche a ti, hermano, que te sientes que has estado alejándose del Señor, es oportunidad para que te reconcilies con el Señor. Si eres bautizado, bautizada, pero hoy simplemente vienes de vez en cuando, no hay un compromiso con el Señor, dile al Señor en esta noche que te perdone, que te vuelva en esta noche ese deseo de verdad estar con Él. Y todos nosotros, iglesia, en esta noche arrepintámonos delante del Señor. El Señor le dijo allí a Jeremías en la parte final del capítulo que leímos, si te convirtieres, si te volvieres de sus malos caminos, yo te restauraré. Y hoy esa palabra también es para ti y para mí. Si tú reconoces delante de Dios que has fallado, que has estado pecando, que caíste en un pecado de inmoralidad, que caíste en un pecado de avaricia, de mentira, de rencor, de odio, de resentimiento, de amargura. Si tú eres consciente de ello, en esta noche dile, Señor, hoy me vuelvo a ti
porque tenemos promesa, iglesia, de que Él nos restaurará, Él nos levantará, aleluya. Él nos dará la victoria si nosotros en humildad volvemos nuestra vida a Él en esta noche. Padre, aquí estamos cada uno de nosotros, dándote gracias por tu palabra. Porque aunque para nosotros a veces, Señor, oírla, para algunos parezca dura, Señor, para mí es una bendición. Saber que tú me estás alertando, saber que tú me estás diciendo que no debo provocar tu ira, sino que debo cada día afianzarme en ti. Señor, yo te digo gracias por tu palabra. Gracias porque sé que en esta noche, Señor, has hablado a algunas vidas, Señor, que tal vez estaban pensando volver atrás, que estaban pensando en seguir este año en la misma condición. Gracias, Señor. Gracias por cada persona que puede escuchar esta voz, Señor. Gracias, gracias. Y hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy volvemos nuestra vida a ti, oh Dios. Yo me vuelvo a ti, Señor, y te pido perdón con toda mi alma, Señor. Te pido perdón por aquellas debilidades, por aquellas cosas en las cuales he dado lugar, Señor. Tal vez descuidé mi vida espiritual, Señor, y damos lugar a cosas, a pensamientos, a actitudes. Hoy nos humillamos, Señor, delante de ti. Amado hermano, yo te invito a que tú ahí con Dios reconozca delante de Él. ¿En qué has caído tú? ¿Tienes algún ídolo? ¿Tienes algo que está ahí pecando contra el Señor? Y de verdad en un acto de arrepentimiento dile al Señor, Señor, he dado lugar al pecado, he dado lugar a estas cosas en mi vida, he dado lugar a cosas que no he debido dar lugar y con ello estoy provocando tu ira. Padre, pero aquí estamos delante de ti, oh Dios. Tu palabra dice que tú eres lento para la ira. Sí, Señor, eso lo dice tu palabra. Y hoy mucha iglesia y mucha gente se basa a ello. Pero también a mí tu palabra me dice, Señor, que Dios mío, Padre, que tú eres Dios justo y que, Padre amado, por ser tan justo, Señor, tú tienes que también derramar ira, Padre precioso, sobre el pueblo, sobre la persona, sobre la familia, que, Señor, se empecina a hacer lo malo, a hacer lo incorrecto, Señor. Hoy queremos, Padre, pedirte perdón por todos nosotros, por esta congregación. Señor, perdónanos en todo lo que te hemos fallado. Y hoy volvemos nuestra mirada a ti y, Señor, te decimos, ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia de cada una de nuestras vidas, Señor. Padre precioso, yo te pido que hoy vuelvas el corazón del niño que escuchó esta palabra, del joven, del adulto, del anciano, del amigo, del hermano que tal vez llevaba tiempo, Señor amado, sin tener un encuentro contigo. Yo te pido, Señor, que esta palabra, como todas las que recibimos a diario, penetre nuestra alma, Señor. Que, Dios mío, nos redargullas, Espíritu Santo, y nos hagas pensar cada vez que vamos a pecar, cada vez que somos tentados y como que queremos ceder a esa tentación. Recordemos que nosotros estamos es para honrarte, para provocar tu gloria, mas no para provocar tu ira, Señor. Hemos sido llamados a provocar tu gloria. Señor, ayúdanos si en algún momento nosotros hemos sido provocadores de tu ira. Perdónanos, papá Dios, perdónanos, y de hoy en adelante yo, Señor, quiero ser una persona que provoque tu gloria en mi casa, en mi familia, en mi barrio, en el lugar donde vivo, aquí en la iglesia, Señor, donde quiera que tú me permitas ir. Yo quiero provocar tu gloria y quiero pedirte que de igual manera todos en esta noche que hemos recibido esta palabra, Señor, salgamos de verdad a reflexionar, pero también a volvernos a ti con toda nuestra alma. Oh Señor, oro por tu iglesia que hoy en obediencia recibe la palabra. Señor, solo tú sabes y conoces cada corazón, Señor. Gracias. Les bendigo en el nombre de Jesús. Si alguno hoy ha venido enfermo, Señor, pido, Dios mío, tu misericordia para esa persona, que tu mano se extienda para sanarle, para liberarle de cualquier atadura. Si hay alguien que dice, yo tengo una debilidad que no soy capaz de dejar, sí, Señor, yo sé que sí se puede dejar. Hoy oro por esas personas, Señor, que se sienten atadas a algún pecado, que dicen, es que yo no puedo soltar
soltar eso. Yo no puedo dejar ir esa situación, Señor. Yo hoy oro creyendo que tú sí lo puedes hacer, que si nosotros nos disponemos, que si nosotros nos humillamos de verdad, lo podemos lograr, Señor. Y te digo gracias por lo que tú has empezado a hacer en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. En esta noche, Padre, pedimos que al salir de tu casa nos lleves en bendición, Señor, y en esa reflexión de tu palabra, meditando y dando lugar a cambiar muchas cosas que tenemos que cambiar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.